En mi vida, lo que más cuidé, lo que medí con la balanza más sensible, fue la justicia entre mis dos hijos. Mi difunto esposo y yo habíamos construido con nuestras propias manos todo lo que teníamos, con el único deseo de dejarles una vida en la que ambos pudieran apoyar la cabeza en la almohada con tranquilidad. Pero cuando estaba a punto de colocar la última pieza de ese orden tan justo, descubriría en aquel día lluvioso de otoño que el mundo que yo creía haber levantado ya había sido destruido por mis propios hijos con la tinta fría y traicionera de una mentira que llevaban tiempo preparando en silencio. Aquel día no fue para mí el inicio de una larga despedida, sino más bien el instante devastador en el que comprendí que yo no era más que una figura lamentable, permitida en escena solo en el último acto de una obra de teatro cuyos decorados y vestuarios llevaban ya mucho tiempo preparados a mis espaldas. Cuando vi los rostros tensos, casi nerviosos de mis hijos, sentí en lo más hondo que aquello no tenía que ver únicamente con los trámites oficiales que habían quedado tras la muerte repentina de su padre. Comprendí que las lecciones de honestidad y respeto que yo misma les había inculcado años atrás habían sido olvidadas hacía mucho tiempo, escondidas tras ese velo de falsa preocupación y premura que se filtraba en el pesado silencio alrededor de la mesa. La manera en que Óscar, tan tranquilo y casi posesivo, alargó la mano hacia los documentos legales y el brillo extraño en los ojos de Marta me revelaban que ambos cargaban con el peso de un secreto robado y al mismo tiempo parecían emocionados como si estuvieran a punto de recibir un premio. Y en ese instante viví, con toda su crudeza, el dolor insoportable de ver cómo el escudo que una madre teje con amor puede romperse con la ambición de sus propios hijos. El abogado, ruidoso y exageradamente cortés, intentaba suavizar la atmósfera, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino desgarrador. ¿Cómo podían mis propios hijos, por quienes siempre me había desvivido, utilizar el sagrado vínculo madre-hijo como parte de un juego tan sucio? ¿Cómo podían apartarme, excluirme injustamente y peor aún, actuar a mis espaldas como una sombra traicionera? Cuando el abogado leyó en voz alta el título del expediente y mencionó un testamento supuestamente notariado un año antes del fallecimiento de mi marido, sentí una presión repentina en el pecho como si el mundo perdiera el equilibrio bajo mis pies. Yo creía firmemente en aquel pacto silencioso pero sellado con el corazón, que incluso después de su muerte todo sería repartido justa y equitativamente entre nuestros hijos. Pero el verdadero golpe llegó después. Escuchar que ese testamento dejaba casi todas las participaciones de la empresa familiar que mi marido y yo habíamos levantado juntos en manos de Óscar, que Marta recibiría una cantidad meramente simbólica y que a pesar de ser cofundadora, yo ya no tendría ningún poder de decisión dentro de la compañía. Aquello no era una simple disputa de herencia, era una traición imperdonable, la negación brutal de 50 años de lealtad y de toda una vida de esfuerzo. La frase de Marta, «Mamá, era el último deseo de papá», dicha con esa mezcla de nerviosismo y falsa sumisión, junto al destello frío y codicioso en los ojos de Óscar, me reveló cuántas cosas sabían, quizás incluso qué papel habían jugado en la elaboración de aquel orden injusto. Y entonces lo entendí.
En la dolorosa página que se había abierto con la muerte de mi marido, mis hijos ya habían intentado establecer un nuevo orden dejando a su propia madre al margen y arrebatándome mis derechos. Mi duelo ni siquiera había terminado y yo ya me veía obligada a abandonar toda la bondad, paciencia y buena fe que hasta entonces había alimentado para aceptar que el mundo se había convertido para mí en una arena de leyes y verdades despiadadas en la que tendría que luchar por mi dignidad. Für mich war dieser Moment weit mehr als nur die Enttäuschung über eine ungerechte Erbaufteilung. Es fühlte sich an, als würde ein Erdbeben aus den tiefsten Wurzeln des Familienbaums, den ich jahrelang mit Liebe gepflegt hatte, alles, was mir gehörte, mit einem einzigen Ruck von mir wegreißen. In diesem Augenblick blieb mir nicht anderes übrig, als den emotionalen Schock beiseite zu schieben und mich mit kühler Entschlossenheit auf die schmutzige Wahrheit hinter der Erstellung dieses Testaments zu konzentrieren, nämlich darauf, wie meine eigenen Kinder, während ich noch lebte, die schwachen Momente ihres Vaters ausgenutzt hatten, um diesen Betrug zu inszenieren. Der kurze Anflug von Unsicherheit und Unbehagen in ihren Gesichtern war für mich der unumstößliche Beweis dafür, wie diese beiden Menschen, die ich so sehr liebte, bereits vor oder unmittelbar nach dem Tod ihres Vaters begonnen hatten, das Fundament des Vertrauens zu zerstören, auf dem mein ganzes Leben aufgebaut war. Dieser Verrat war kein gewöhnlicher Erbkonflikt, sondern ein unverzeihliches Verbrechen, das nicht nur 50 Jahre Arbeit und Loyalität, sondern vor allem meinen mütterlichen Stolz, der ein ehrenvolles Ende verdient hätte, unter den Füßen von Gier und Selbstsucht zertrat. Als Oliver in genau diesem Moment versuchte, die Situation herunterzuspielen, indem er sagte: »Papa hat das Testament in seinen letzten Monaten gemacht. Du musst das akzeptieren, Mama«, erstarrte mein stiller Kummer zu Eis und an seine Stelle trat eine Entschlossenheit, die sich wie ein giftiger Nebel in jede Zelle meines Körpers fraß. Ich wusste sofort, dass die Verwirrung und die geistige Erschöpfung meines Mannes in seinen letzten Wochen wie ein Werkzeug missbraucht worden waren. Und anstatt diese Schandtat schweigend zu ertragen, fasste ich in diesem Moment den unumkehrbaren Entschluss, bis zu meinem letzten Atemzug für alles zu kämpfen, was ich mir ein Leben lang aufgebaut hatte. Als ich mich am Tisch dem Anwalt zuwandte und ohne Zittern in der Stimme sagte, ich möchte den Inhalt dieses Testaments und den gesamten Entstehungsprozess bis ins kleinste Detail überprüfen lassen, war das der Augenblick, in dem das emotionale Band zwischen mir und meinen Kindern endgültig abriss. Ich hörte auf, die trauernde Witwe zu sein und wurde zur entschlossenen, klugen Frau, die für ihre Rechte kämpfen würde. In dem Moment, als ich das Büro des Anwalts verließ, fühlte ich, wie der Boden unter meinen Füßen verschwand und die Welt, wie ich sie kannte, endgültig zerfiel. Denn das Gewicht des hinter meinem Rücken geschmiedeten Plans meiner Kinder machte mich nicht zu einer schwachen, verletzlichen Witwe, sondern zwang mich zu einer Kriegerin mit eisiger Entschlossenheit, die sich dem Verrat der eigenen Kinder entgegenstellen musste. Als ich ohne einen Blick zurück auf die schockierten und schuldbeladenen Augen von Oliver und Miriam den Raum verließ, spürte ich, wie jede Spur von Mutterliebe in mir verstummte und nur noch der brennende Wunsch blieb, die Wurzel dieses Verrates ans Licht zu bringen. Jede Lüge, jede gefälschte Unterschrift und jede heimliche Absprache aufzudecken, war für mich nicht länger nur ein finanzieller Kampf, sondern eine heilige Aufgabe. Eine Aufgabe, die mir half, den Preis für die moralische Verkommenheit meiner eigenen Kinder festzusetzen. Auf dem Heimweg gingen mir ununterbrochen die letzten Monate meines Mannes durch den Kopf. Seine Müdigkeit, seine Verwirrung und die übertriebene Fürsorge meiner Kinder,
die ich nun als strategische Nähe erkannte. Und in genau diesem Moment traf mich die Erkenntnis wie ein Schlag in den Magen. Sie hatten seine geistige Erschöpfung, seine Zerbrechlichkeit und mein tiefes Eintauchen in die Trauer genutzt, um mich vollständig auszuschalten. Mir wurde klar, dass dieser Kampf keinen Platz für emotionale Konfrontationen oder Anschuldigungen hatte. Ich musste handeln wie ein Anwalt, kalt, methodisch, strategisch und vor allem im Verborgenen. Denn jeder richtige Schritt würde eine Lawine auslösen, die dieses falsche Testament zum Einsturz bringen und das schmutzige Spiel meiner Kinder auslöschen würde. Después de aquel día en que mis hijos urdieron esa repugnante trampa con el testamento, pasé horas sentada en la intimidad de mi dormitorio, soportando el tormento insoportable de pensar en sus verdaderas intenciones y en el retorcido placer personal que semejante acto debió haberles proporcionado. Sabía perfectamente que en las fechas en las que supuestamente se había redactado el testamento, mi marido estaba bajo un tratamiento con medicamentos fuertes que afectaban gravemente su claridad mental y que cualquier decisión suya debía haber estado supervisada tanto por mí como por su médico. Comprender que mis hijos se habían aprovechado precisamente de esos momentos de debilidad, utilizando a su propio padre como herramienta para ejecutar su plan, fue como una puñalada directa al corazón, pues no solo revelaba su codicia económica, sino también la total ausencia de principios éticos o morales. En ese instante, me hice una promesa silenciosa e inquebrantable. No permitiría que el dolor o la rabia me dominaran. Sabía que aquello que podía convertir su plan en un arma contra ellos no era una reacción emocional de madre herida, sino mi inteligencia jurídica, mi calma estratégica y mi determinación fría, cuidadosamente escondidas tras mi silencio. Al amanecer, llamé a mi abogado. Le dije que estaba lista para dar los primeros pasos críticos. Analizar los medicamentos que mi marido tomaba en ese periodo, cuestionar clínicamente su capacidad mental durante la supuesta redacción del testamento y desenterrar cada mentira oculta tras ese documento fraudulento. En ese instante, dejé claro que ya no era la viuda abatida sentada frente a aquella mesa. Era una mujer que sabía defenderse, incluso ante la traición de sus propios hijos. Mientras mi abogado comparaba el contenido del testamento con los informes médicos y los documentos que yo había llevado, observé su actitud meticulosa y analítica. En mí, aquella sensación de desesperación absoluta comenzó lentamente a transformarse en un extraño pero poderoso alivio. Por fin tenía un aliado inteligente en aquel laberinto legal. Comprendí entonces que ganar esta batalla no dependía de gritar mi dolor, sino de dar un golpe frío, certero y demostrable en el momento exacto. Conocía la letra de mi marido tan bien como la mía, y al ver aquella firma débil, temblorosa, casi irreconocible al pie del testamento, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era evidente que mis hijos habían actuado con una mezcla de prisa y descaro imperdonables. Y entonces entendí algo aún más doloroso. Ellos no habían visto en la fragilidad mental de su padre solo una oportunidad para quedarse con las acciones, sino también un modo de borrarme a mí, de eliminar mi presencia en un simple gesto de tinta. Cuando el abogado,
con voz fría y profesional, afirmó que debíamos recurrir a un perito caligráfico y a un médico especialista en la salud mental de mi esposo para respaldar nuestras sospechas. Sentí aquellas palabras como una declaración formal de guerra. Yo ya había roto todos mis vínculos emocionales. La madre en duelo había desaparecido. En su lugar había surgido una mujer implacable, movida únicamente por la verdad y la justicia, dispuesta a recuperar su honor y su legado. Cuando más tarde vi en la pantalla de mi móvil los mensajes de Oscar y Marta, con ese falso tono de inocencia y curiosidad, comprendí el miedo inmenso que llevaban por dentro y decidí que mi silencio sería mi arma más poderosa. Cuanto más tranquilos se creyeran, menos preparados estarían para la avalancha legal que pronto caería sobre ellos. Las primeras semanas de aquel sigiloso proceso jurídico que emprendimos mi abogado y yo se convirtieron en una carrera agotadora, marcada no solo por el dolor de la muerte de mi marido, sino también por la devastadora comprensión de hasta qué punto la ambición y la avaricia habían contaminado a mis propios hijos. La repentina atención que comenzaron a mostrarme esos gestos tan extraños y forzados, las flores absurdamente caras que me trajo Oscar y los mensajes superficiales de Marta, ¿cómo estás, mamá?, no eran muestras de cariño, sino pruebas palpables de su culpa y del miedo creciente a que aquel testamento fraudulento saliera finalmente a la luz. Mi silencio, lo entendí entonces con una claridad helada, era para ellos una amenaza enorme. Recuerdo perfectamente el instante en que escuché por teléfono el primer informe del perito caligráfico. Mi abogado me lo leyó casi en un susurro. La firma débil, temblorosa y poco reconocible del testamento no coincidía con la firmeza habitual de la letra de mi marido. Aquel veredicto congeló mi tristeza y la transformó en una satisfacción fría, casi devastadora. La satisfacción de saber que la verdad, por fin, comenzaba a hablar con pruebas sólidas. Comprendí entonces lo ridículos y vacíos que eran los gestos de mis hijos. Los regalos, las visitas fingidas, las palabras dulces. Nada de eso podía compensar la traición imperdonable de haber pisoteado el trabajo de toda una vida y mi orgullo como madre. Ese día dejé atrás incluso los últimos restos de ternura y me preparé emocionalmente, o más bien despojándome de toda emoción para la guerra legal que se avecinaba. Acompañar a mi abogado por los pasillos del hospital, revisando uno a uno los informes médicos de los últimos días de mi marido, fue para mí un viaje doblemente doloroso, una búsqueda de pruebas y al mismo tiempo la confirmación desgarradora de que el hombre al que había amado toda la vida, en sus momentos más frágiles y confusos, había sido manipulado por sus propios hijos. Cuando el médico confirmó con profesional frialdad que en las fechas en que se decía que el testamento había sido firmado, mi marido no tenía plena capacidad cognitiva debido a la dosis elevada de medicamentos, sentí como moría en mí la última esperanza. Ya no quedaba ni un resquicio de duda. Ese testamento no era su última voluntad. Era un abuso, una manipulación vil aprovechándose del dolor y la debilidad de un hombre exhausto.
Al imaginar cómo Oscar y Marta habían convertido la fragilidad mental de su padre en una oportunidad para programar aquella cita con el notario, ignorando deliberadamente mi existencia, sentí cómo el amor maternal se transformaba en una rabia profunda y serena. Era el descubrimiento más doloroso de mi vida, haber sembrado durante décadas valores de honestidad y justicia y cosechar a cambio el fruto amargo de su ambición. Finalmente, cuando mi abogado me informó de que gracias a los informes médicos y al análisis caligráfico ya contábamos con pruebas capaces de anular legalmente el testamento, sentí dentro de mí una claridad demoledora. Aquel proceso ya no consistía únicamente en recuperar nuestros bienes. Se trataba de demostrar a mis hijos que su madre seguía de pie, que su plan sucio no tenía peso alguno frente a la justicia y que el amor traicionado también puede convertirse en una fuerza implacable. Sentarme a la misma mesa con mis hijos, fingiendo que nada había ocurrido, escuchando su interés falso y su compasión impostada. Era para mí como actuar en el mayor teatro del mundo. Yo interpretaba el papel de una madre triste y frágil, mientras detrás del telón ellos seguían manejando con avaricia la mentira que habían tejido, y aquella situación alimentaba, segundo a segundo, la rabia silenciosa que crecía dentro de mí. Cuando escuché a Oscar hablar con confianza, casi con soberbia, sobre el futuro de la empresa, como si el testamento fuese legítimo y el control ya le perteneciera, el dolor que sentía se transformó en la determinación más fría y definitiva que una madre puede sentir hacia sus propios hijos. Sabía que toda esa seguridad arrogante pronto se haría añicos bajo el peso del golpe legal que mi abogado estaba preparando. Y cuando ese día llegara, pagarían por aquel juego sucio no solo en lo económico, sino en lo moral y en lo humano. Mi silencio perfecto, mi manera de no responder a ninguna insinuación sobre el testamento, ellos la interpretaban como resignación o agotamiento. Pero detrás de ese silencio yo llevaba el peso de los informes médicos, del análisis caligráfico y de todas las pruebas que estaban a punto de caer sobre ellos como un martillo. Ese silencio no era debilidad, era mi arma más poderosa, una estrategia que me permitía moverme incluso en su propio territorio sin levantar la menor sospecha. Cuando vi a Oscar y Marta respirar aliviados tras mí, «Estoy bien, no os preocupéis», comprendí cuán profundamente subestimaban el dolor y los derechos de su madre, y también entendí que, justo en medio de su falsa normalidad, yo era como una bomba silenciosa a punto de estallar. Aquella revelación no solo alimentó mi determinación, me dio una fuerza nueva, visceral, nacida del deseo de demostrarles que su madre seguía siendo fuerte, imperturbable e imposible de doblegar. Al leer la petición oficial que había preparado mi abogado, entendí cómo el frío lenguaje jurídico era capaz de contener con precisión quirúrgica toda la traición que yo había vivido en carne propia. Ya no se trataba de una confrontación emocional. Era el momento en que la ambición y la falta de escrúpulos de mis hijos se enfrentarían a la justicia en su versión más dura y despiadada.
Cuando firmé aquella solicitud, estampando mi nombre con una firmeza que contrastaba brutalmente con la firma débil y temblorosa del falso testamento, sentí como la tristeza y la vergüenza que me habían acompañado durante semanas comenzaban a disiparse. En su lugar surgía una determinación poderosa, sólida, la certeza de que por fin tomaba un rol activo en la defensa de mi honor y de mi vida, mientras mi abogado, con su serenidad profesional, me explicaba cómo sería el momento en que la notificación oficial llegaría a manos de mis hijos, el momento en que descubrirían que el testamento que creían indestructible había sido legalmente demolido por su propia madre. Sentí dentro de mí una claridad absoluta. No había odio ni deseo de venganza, solo la necesidad de enseñarles que traicionar el amor y la confianza de una madre tiene un precio, y que ese precio lo dicta la justicia, no mis emociones. Al saber que el caso ya estaba formalmente iniciado y que la falsa tranquilidad de mis hijos pronto sería atravesada por el filo de aquella notificación, observé el bullicio indiferente del mundo exterior y comprendí algo con una serenidad inquietante. La mujer que había llorado, sufrido y mendigado respuestas, estaba muerta. En su lugar se alzaba una guerrera fría, calculadora, decidida a recuperar no solo lo material, sino el honor sagrado de la maternidad que ellos habían pisoteado. Imaginé el momento exacto en que la fe inquebrantable de mis hijos en la solidez de aquel testamento falso quedaría hecha añicos con el filo de un solo sobre. El instante inevitable en que la notificación oficial aparecería en la fría y luminosa pantalla de sus teléfonos móviles. Y ese pensamiento no me provocó tristeza, sino una satisfacción profunda y poderosa, nacida del deseo de enseñarles, en el lenguaje implacable de la ley, cuán alto puede ser el precio de faltar al honor de su propia madre. Cuando Marta abrió la notificación y leyó que se había iniciado la demanda para anular el testamento fraudulento, imaginé cómo aquella serenidad fingida, aquella máscara que ocultaba su culpa, se rompería al instante, dando paso a un pánico palpable. Ese momento no fue solo un triunfo jurídico, fue una prueba incuestionable de que su madre ya no era la mujer pasiva y agotada que habían creído dominar, sino una mujer fuerte, lúcida y dispuesta a luchar por la verdad. Saber que Óscar, al comprender la gravedad de la situación, me llamó desesperado, enfrentado por fin a la fría realidad del documento que había recibido, no eliminó el dolor que llevaba dentro, pero sí profundizó en mí esa claridad cortante de que su engaño no quedaría impune. No era venganza, era la simple consecuencia, inevitable, de haber pisoteado el honor de su madre. A pesar de que mi teléfono no dejaba de sonar con sus llamadas llenas de ansiedad, llamadas sin rastro de arrepentimiento, movidas únicamente por el miedo a perder sus intereses, yo permanecí sentada en el sillón de mi marido, conservando mi serenidad en medio de aquel caos. Y esa calma fue mi respuesta más firme, más contundente, porque ya sabía que el silencio de una madre puede ser más aterrador que el estruendo de cualquier avalancha legal. Después de la caída de su falsa seguridad, recibí mensajes larguísimos de Marta escritos con pánico y vi a Óscar tocar mi timbre con una mezcla de ira e inquietud.
Pero nada de aquello era una amenaza para mí. Al contrario, eran admisiones tardías, señales claras de que mi silencio y mi determinación les habían golpeado donde más les dolía. Sabía que esta confrontación no debía ser emocional, sino regirse por las reglas que yo misma había establecido. Por eso, cuando miré por la mirilla de la puerta y vi ese hijo por el que tanto había sacrificado, con el rostro marcado de una ira nacida de la codicia y del miedo a perderlo todo, comprendí que en mí no quedaba ni una brizna de compasión. La persona que estaba al otro lado de la puerta ya no era mi hijo. Era el mismo hombre que había usurpado mis derechos, se había aprovechado de la debilidad de su padre y había tratado de borrar mi existencia con un papel falso. Mientras Óscar desde el pasillo me hablaba con una voz tensa, casi suplicante, yo no abrí la puerta. En lugar de eso, envié un mensaje corto y contundente a mi abogado. Ha venido. Seguimos. Ese mensaje fue mi declaración silenciosa. Me negaba a caer en una reacción emocional y mantenía todo el poder en mis manos. Este asunto ya no era un conflicto familiar, sino un caso legal que sería resuelto en el terreno frío e imparcial de la justicia. Ver a Óscar marcharse con frustración y rabia no me provocó ni alegría ni sed de venganza. Solo sentí una certeza profunda. Mis hijos aprenderían, aunque fuera del modo más doloroso, que el honor y el trabajo de su madre valen infinitamente más que cualquier herencia manchada de avaricia. Imaginé el instante en que mis hijos se enfrentaron por primera vez a la tormenta legal que yo había desatado con mi silencio. El momento en que sus propios abogados colocaron sobre la mesa la solicitud de anulación del testamento, aquel testamento que ellos creían indestructible, acompañada de los informes médicos que probaban la incapacidad cognitiva de su padre y del informe pericial que demostraba la falsedad de la firma. Aquel fue para mí no un acto de venganza, sino una confrontación inevitable en la que comprendieron la magnitud de la preparación de su madre. Saber que incluso sus abogados, ante semejante evidencia, no tuvieron más opción que rendirse ante lo obvio y admitir que todo su entramado era insostenible en un ámbito jurídico, despertó en mí una satisfacción fría, profunda. Era la confirmación de que el honor de una madre y el trabajo de toda una vida no pueden ser ocultados bajo ninguna ambición económica. Que Marta, quien hasta ese momento había confundido mi serenidad con debilidad, respondiera con llamadas desesperadas, una tras otra, tratando de reparar lo irreparable, fue para mí la prueba definitiva de la fragilidad de su engaño. Y también una evidencia clara de que el imperio que habían imaginado construir con un documento falso no era más que un castillo de cristal frente a mi determinación. Yo, en cambio, no respondí ninguna de aquellas llamadas. En lugar de abrir mi puerta a su pánico tardío, me refugié en la tranquilidad de mi hogar. Era mi manera de decirles, sin un solo grito, sin una sola palabra, que este asunto ya no se resolvería desde lo emocional, sino desde el terreno frío y distante de la ley. Si querían hablar conmigo, ya no podían hacerlo como hijos. Tenían que hacerlo desde una posición legal, con el respeto que le negaron a su madre. Cuando recibí en mis manos la respuesta oficial de sus abogados, temblorosa y descompuesta ante las pruebas que habíamos presentado, sentí algo que iba mucho más allá del simple triunfo por una herencia.
era la claridad absoluta de ver cómo la ambición y la falta de escrúpulos de mis hijos se desmoronaban a la luz implacable de la justicia. Y cuando escuché de boca de mi propio abogado que Óscar y Marta querían sentarse en una mesa de negociación, supe con exactitud lo que aquello significaba. No era remordimiento, no era arrepentimiento, era miedo. Miedo a perder lo que habían intentado arrebatarme y sobre todo miedo a descubrir que la mujer que habían subestimado toda su vida, su madre, ya no estaba dispuesta a ceder ni un solo paso más. Por eso, cuando mi abogado me preguntó, ¿quiere negociar, señora? ¿Qué hacemos? Yo respondí con la tranquilidad de quien ya domina el tablero. Las condiciones las pondré yo, porque deben comprender que traicionar el lazo con su madre y mancillar la memoria de su padre tiene un precio moral además de económico. En ese instante, la rabia silenciosa que llevaba dentro durante tanto tiempo se transformó en algo distinto, en estrategia, en control, en la firme decisión de hacer justicia con el lenguaje más frío y certero que existe, la ley. Comprendí entonces que mi mayor victoria no sería recuperar los bienes perdidos, sino mostrarles con hechos, no con lágrimas, que la confianza y el amor de una madre pueden romperse fácilmente ante la ambición, pero que las consecuencias de esa fractura son devastadoras. Y con esa claridad comenzó para mí una nueva espera, tranquila, sólida y llena de la certeza de que el final de esta historia ya no les pertenecía a ellos, sino a la verdad. Ver a mis hijos presentarse en mi puerta, no movidos por un ápice de arrepentimiento o afecto, sino únicamente por el miedo a perder sus beneficios económicos, fue para mí una confirmación dolorosa, pero necesaria. Aquella traición no había nacido del error, sino de una ambición tan grande que les hizo pisotear el honor de su madre y la memoria de su padre. Que Óscar intentara reducir toda esta traición a un asunto entre nosotros, como si fuera un simple malentendido que se pudiera solucionar con palabras vacías, no aliviaba mi dolor. Al contrario, lo intensificaba. Ver cómo trataban de minimizar el robo de mi confianza y de mi trabajo me mostró con una claridad helada que para ellos todo había sido una jugada más dentro de su estrategia, no una puñalada al corazón de su madre. Por eso, cuando comprendí que aquella confrontación debía ser un examen moral y no un estallido sentimental, les dije con calma firme: la única condición para cualquier acuerdo es que confeséis la verdad. ¿Cómo os aprovechasteis del estado mental de vuestro padre? ¿Cómo ignorasteis mis derechos como cofundadora? ¿Y cómo tramasteis este testamento falso a mis espaldas? En ese momento les enseñé que traicionar a su madre no tendría solo un precio económico, sino también un precio ético. Mientras observaba las miradas nerviosas y esquivas que Óscar y Marta se lanzaban, supe que su ambición, por primera vez, había chocado contra una fuerza que jamás esperaron, la determinación de su madre, una fuerza que no pudieron manipular ni quebrar. Cuando, en la casa que construí con amor durante toda mi vida, vi cómo bajaban la mirada llenos de culpa y vergüenza, entendí que ese instante era el punto final, el cierre inevitable de una herida. Era el reconocimiento desgarrador de que el lazo que creí indestructible entre nosotros había sido quebrado por su propia codicia. Mientras Óscar
Con la voz temblorosa trataba de admitir cómo habían aprovechado la fragilidad mental de su padre, cómo habían ignorado deliberadamente mi papel como cofundadora y cómo habían llevado al notario aquel plan sucio con una prisa sospechosa. Sentí un dolor indescriptible, pero ese dolor fue cediendo poco a poco ante la claridad fría y justa de la victoria legal que ya se perfilaba. Cuando Marta, incapaz de asumir responsabilidad alguna, estalló en gritos diciendo: «Todo esto es culpa tuya, siempre controlabas a papá», quedó al descubierto una verdad aún más dura, que detrás de su ambición económica había también un deseo profundo de destruir mi autoridad, mi voz y mi dignidad dentro de la familia. Aquello me reveló que esta batalla nunca había sido solo por un patrimonio, sino por la restitución de mi rol como madre, como socia y como pilar moral. Ante su estallido injusto, mantuve la compostura y respondí con la calma cortante que da la verdad: «Hablad ahora con vuestros abogados, conmigo habéis terminado». Esa frase fue la declaración final de que no permitiría más manipulación emocional, la confirmación de que esta disputa ya no se resolvería en el terreno íntimo y vulnerable de una madre con sus hijos, sino únicamente bajo el rigor frío y certero de la ley. Y mientras veía a Óscar retirarse, frustrado y desmoronado, no sentí ni venganza ni alivio, solo una certeza profunda, inmensa. Mis hijos aprenderían, aunque fuera de la manera más dura, que el honor y la dedicación de una madre valen infinitamente más que cualquier fortuna obtenida a través de la traición. Ver a mis hijos marcharse de mi puerta con la máscara de triunfo que habían mantenido hasta ese día hecha a pedazos y con la vergüenza de enfrentarse al precio de su ambición reflejada en sus rostros, no me provocó ni la dulzura de la venganza ni la quemadura del odio. En mi interior solo quedaba un dolor inmenso y silencioso, el de una madre que, al fin, comprendía que su misión había terminado de la forma más dura posible, amparándose no en el cariño, sino en la frialdad implacable de la ley. Al entrar en el despacho que construimos juntos mi marido y yo, mis ojos fueron a parar a aquella foto familiar que alguna vez me habló de felicidad. Ese día entendí que ya no era un recuerdo, sino una prueba amarga de cómo en sus momentos de mayor debilidad mental, nuestros propios hijos lo habían utilizado para satisfacer su ambición. Y en ese instante, rompí de manera consciente y definitiva cualquier vínculo emocional con aquellas sonrisas congeladas en el papel. Cuando mi abogado me comunicó los detalles de la primera reunión de conciliación y me dijo que los abogados de mis hijos estaban dispuestos a renunciar al testamento sin ir a juicio, supe que el sistema falso que ellos habían construido se había derrumbado sin ruido, devorado por la fuerza de la verdad y por la determinación de su madre. Fue una victoria fría, sí, pero también una victoria justa. Comprendí entonces que mi verdadero triunfo no era únicamente recuperar mis derechos legales, las acciones de la empresa y los bienes que me correspondían, sino demostrarles que ni el dinero ni la ambición justifican nunca la traición al honor de una madre ni la profanación de la memoria de un padre. El precio que pagaban no era solo económico, era la pérdida de la dignidad que tenían ante mis ojos.
Mientras mi abogado me leía por teléfono la declaración formal en la que sus representantes renunciaban al testamento fraudulento, sentí como un peso inmenso caía de mis hombros. Ese documento no solo me devolvía lo que era mío, sino que restauraba, ante la ley, la honra de mi marido y mi posición como cofundadora. Era justicia tardía, pero era justicia plena. El día en que supe que Óscar y Marta abandonaban su plan sucio y aceptaban en silencio mis derechos, sentí una paz extraña. Era la confirmación de que la ambición de mis hijos había sido derrotada por mi determinación. Pero también tuve que enfrentarme a una verdad dolorosa. Ninguna sentencia, ningún triunfo legal podría cerrar por completo la herida que su traición había abierto en mi corazón. Cuando mi abogado me dijo: «El testamento ha sido anulado, señora, todo vuelve a su estado original», yo respiré hondo y respondí con una voz firme y fría: «Nada vuelve a su estado original, porque aún les queda una última lección, una lección que debe ser permanente. El precio de esta traición no solo será económico, sino moral». En ese instante entendí que este proceso no solo había reparado el pasado, sino que me daba la oportunidad de reconstruir el futuro sobre un nuevo fundamento, el del respeto y la honestidad que ellos habían quebrado. La última acción que emprendería tras recuperar lo que era mío no sería de castigo, sino de enseñanza. Una enseñanza dura, imborrable, mostrarles que una madre no devuelve dinero, devuelve valores, que un patrimonio se puede perder, pero la pérdida de la confianza y del honor es un precio infinitamente más alto. Y esa sería mi verdadera herencia para ellos. Cuando informé a los abogados de mis hijos de que este proceso no terminaba simplemente con la anulación del testamento, que su madre estaba a punto de darles una última lección legalmente impecable, pero emocionalmente devastadora, sentí cómo la tristeza que me había acompañado durante semanas se transformaba en una sensación de justicia fría, sólida e inquebrantable. Sentada en el sillón de mi marido, observé los documentos originales de las acciones de la empresa que intentaron arrebatarme con aquel testamento falso y comprendí que ya no eran simples papeles. Eran la prueba viva de que la ambición y el dinero jamás podrán sostener un imperio construido sobre la traición, ni borrar el trabajo de toda una vida, ni justificar el deshonor hacia una madre o hacia la memoria de un padre. Por eso, cuando establecí como condición del acuerdo que Óscar y Marta debían redactar sus propios testamentos, siguiendo los principios de justicia que su padre y yo siempre habíamos defendido, no lo hice para humillarlos, sino para enseñarles algo que nunca aprendieron, que incluso en vida, una madre tiene el derecho de exigir a sus hijos honestidad, rectitud y respeto, y que esa traición suya debía ser reparada en el único lenguaje que ellos comprendían, el de las obligaciones, la ley y la responsabilidad moral. Imaginé la sorpresa en sus rostros cuando sus abogados les transmitieran mi solicitud. Sus mentes, acostumbradas a pensar solo en herencias, ahora debían enfrentarse a la incómoda tarea de decidir qué legado dejarían ellos mismos algún día. Comprendí que aquella exigencia, extraña desde el punto de vista legal, pero emocionalmente abrumadora,
sería la lección más profunda y más duradera que jamás podría darles. Sabía que ese gesto cambiaría algo dentro de ellos, porque los obligaba, por primera vez en sus vidas, a mirarse en un espejo moral, a enfrentarse a la pregunta que nunca se hicieron mientras maquinaban aquella mentira. ¿Qué tipo de seres humanos somos realmente? La reacción de Oscar, incapaz de contener la rabia, lanzando el bolígrafo sobre la mesa, y la de Marta llamándome desesperaba una vez más, como si la responsabilidad no fuera suya sino mía, fueron para mí la prueba definitiva. Su ambición se había quebrado por fin frente a mi determinación. Y ver cómo la justicia devolvía no solo mis bienes, sino también mi dignidad y mi voz, me produjo una satisfacción fría, justa y necesaria. Cuando mi abogado explicó con firmeza que esta condición no era chantaje, sino un acto ético, una enseñanza obligada después de la traición que cometieron, supe que el mundo artificial que habían levantado se había derrumbado por completo, y que mi silencio, mi estrategia y mi fuerza habían sido las herramientas con las que les había dado la lección más imprescindible de sus vidas. Mientras ellos, entre nervios y torpeza, comenzaban a redactar sus testamentos bajo la presión moral de aquella exigencia, yo, lejos de ese caos, plantaba un nuevo rosal en mi jardín. Cada puñado de tierra que acomodaba sobre las raíces era una declaración silenciosa, que aún después de todo, yo era capaz de reconstruirme, que mi paz interior era más grande que su ambición y que su traición jamás sería lo que definiera mi destino. Porque aunque intentaron destruirme, yo elegí demostrarles que una madre no enseña con castigo, sino con el único legado que nunca podrán olvidar, el valor del honor y la verdad. El momento en que mis hijos, enfrentados al requisito inesperado e inquebrantable de su madre, comprendieron que tendrían que pagar el precio de su ambición incluso más allá de su propia vida, reflejando en sus testamentos la honestidad y la justicia que intentaron negarme, fue para mí una victoria espiritual difícil de describir. No había riqueza que pudiera compararse con esa sensación, la de ver cómo recuperaban, aunque fuera obligados por la ley, el valor perdido del honor y la integridad. Cuando mi abogado me informó de que Oscar y Marta habían firmado los nuevos testamentos siguiendo los principios de equidad que su padre y yo siempre defendimos, sentí que, después de tanto daño, una pequeña parte de la semilla que planté en ellos como madre, la semilla del sentido moral, había logrado germinar, aunque tardía y dolorosamente. Su retirada, su capitulación, era la prueba de que la fuerza de una madre, aliada con la verdad, puede doblegar incluso la ambición más obstinada. En el último mensaje que envié a mis hijos a través de mi abogado, escribí: esta obligación de actuar con justicia será para vosotros una herencia mucho más valiosa que cualquier bien material que intentasteis arrebatarme. Con esas palabras, quería que entendieran que el precio de deshonrar a su madre no se pagaba simplemente devolviendo mis bienes, sino reconstruyendo su propia vida sobre un terreno de honestidad que jamás debieron abandonar. Cuando las acciones legales de la empresa que fundé, las mismas que intentaron robarme, volvieron formalmente a mi nombre, no las vi como un símbolo de riqueza recuperada, sino como el primer ladrillo en la reconstrucción de una estructura familiar que ellos habían derrumbado con su ambición.
era la prueba de que por encima de todo, la dignidad y la justicia seguían siendo los pilares más sólidos de mi vida. La profunda y extraña calma que siguió aquella tormenta legal no fue para mí motivo de celebración, sino un silencio amargo en el que recogí una por una las piezas rotas del lazo entre una madre y sus hijos. Fue un viaje interior largo y doloroso, un proceso de reconstrucción de mí misma entre las ruinas que ellos habían dejado atrás. Que Oscar y Marta, incluso después de firmar sus propios testamentos, no mostraran arrepentimiento verdadero ni buscaran mi perdón, sino que se refugiaran en un silencio lleno de vergüenza por sus pérdidas económicas, fue para mí el reconocimiento definitivo de que la ambición había vencido a su compasión. Ese entendimiento transformó mi amor incondicional en una forma distante, sobria y emocionalmente cautelosa de respeto. Ganar esta batalla legal no borró la soledad ni la herida profunda de haber presenciado la caída moral de mis propios hijos. A veces, sentada en el sillón de mi marido, recordando cómo su mente agotada fue usada como instrumento contra mí, me sorprendía murmurando: la victoria a veces trae consigo la mayor de las soledades. Era un reconocimiento silencioso de que además de recuperar mis derechos, había sepultado también mis sueños de maternidad. En el último mensaje que mi abogado entregaría en mi nombre, quise dejarles claro que este proceso no había sido jamás una pelea por un patrimonio, ni una venganza disfrazada de justicia. Era simplemente la exigencia de que el honor de su madre y la memoria de su padre no podían ser profanados sin reparación, y que aquella reparación, la honestidad, la justicia y la responsabilidad moral, sería la lección más importante de sus vidas. Çocuklarımla o büyük hukuki fırtınanın ardından bir parkın ortasında, herkesin görebileceği bir alanda buluşmayı kabul ettiğim o an, bu onlara karşı olan duygusal mesafemi korumakla birlikte bir annenin evlatlarıyla olan bağını tamamen koparmayacağını, ancak bu bağın artık yeni ve sarsılmaz saygı kuralları üzerine kurulmak zorunda olduğunu sessizce ilan etmem anlamına geliyordu. Ozan'ın o sahte vasiyetname ve sonrasında yaşananlar için gecikmiş ve mahcup bir ifadeyle "Özür dileriz anne, her şey için" dediği an, bu benim için bir affetme çağrısı değil, tam aksine annelerinin sarsılmaz gücü ve adaleti karşısında nihayet hırslarının yenildiğini idrak etmelerinin ve çalınan onur karşısında duydukları utancın getirdiği zorunlu bir kabullenişti. Çocuklarımın o zorunlu özürlerine karşılık benim yumuşak ama keskin bir kararlılıkla özür kaybettiğim şeyi geri getirmez. Ama bu süreç size dürüstlüğün ve adaletin bir aile bağındaki en önemli miras olduğunu öğretmişse, o zaman çektiğim acı bir anlam kazanmış olur demem, onlara annelerinin bu savaşı intikam için değil, kendi evlatlarının ahlaki pusulasını yeniden ayarlamak için başlattığını gösteren en büyük dersim olmuştu. Çocuklarımla olan o kısa ve mesafeli yüzleşmenin ardından benim oradan ayrılıp onlara el sallamam, onlara annelerinin artık eski kırılgan ve yorgun kadın olmadığını, kendi hayatını kendi kurallarıyla yaşayan, güçlü ve sarsılmaz bir birey olduğunu gösteren son ve kesin hamlemdi. Zira ben artık geçmişin enkazında değil, kendi yeni ve huzurlu geleceğimin o umut dolu yollarında yürüyordum. Benim için o büyük hukuki fırtınanın ardından geçen aylar, sadece çalınan haklarımı ve mülklerimi geri almanın değil, aynı zamanda çocuklarımın ihanetiyle paramparça olan o duygusal enkazdan, kendi yalnızlığımdan beslenen yepyeni bir huzur ve dinginlik inşa etmenin de uzun ve meşakkatli bir süreci olmuştu. Arkadaşlarıma bu zorlu süreçte öğrendiğim en büyük gerçeğin,
bir annenin sevgisinin ve güveninin evlatlarının hırsı karşısında ne kadar kolay kırıldığını idrak etmenin yanı sıra, kendi onurumu ve rahmetli kocamın anısını koruma kararlılığımın benim için herhangi bir finansal kazançtan çok daha değerli olduğunu ve adaletin bazen en sevdiklerimize karşı bile sarsılmaz bir kararlılıkla tesis edilmesi gerektiğini gösterdiğini anlatırken içimde derin ve sarsılmaz bir netlik vardı. Ozan ve Meltem, annelerinin beklenmedik gücü ve hukuki zekası karşısında sahte vasiyetnameden feragat etmek zorunda kalıp kendi vasiyetnamelerini dürüstlük ve adalet temelinde düzenlemeleri, benim için onlara babalarının mirası olarak parayı değil, annelerinin sarsılmaz iradesi ve dürüstlük ilkesi gibi çok daha kalıcı ve değerli bir miras bıraktığımı bilmenin getirdiği o hüzünlü ama onurlu bir tatmin duygusuydu. Artık biliyordum ki bir kadının en büyük gücü kırılmaktan korkmamak, acıyı kabullenmek ve en önemlisi en büyük ihanetle yüzleşmek zorunda kaldığında bile duygusal tepkiler yerine soğuk, metodik bir adalet arayışıyla hareket etmekti ve bu zorlu süreç benim için sadece yasal haklarımı geri almak değil, aynı zamanda kendi hayatımın geri kalanını huzur, onur ve dürüstlük üzerine yeniden inşa etme gücünü keşfetmemi sağlamıştı. Bu uzun ve meşakkatli yolculuğun sonunda, o zorlu hukuki süreçte sadece çalınan haklarımı geri almakla kalmadığımı, aynı zamanda çocuklarımın ihanetiyle paramparça olan o anne-oğul bağının küllerinden yepyeni, daha sarsılmaz ve dürüst bir ilişki kurma gücünü de keşfettiğimi anladım. Zira onlara verdiğim o son ve sarsılmaz dürüstlük dersi en değerli mirasımız olmuştu. Kocamla birlikte kurduğumuz o hayatın anılarına bakarken artık onun anısının, evlatlarımın açgözlülüğüne alet edilmesinin utancından tamamen arındığını ve benim o zorlu süreçte kendime olan güvenimi ve sarsılmaz irademi yeniden kazandığımı idrak ettim. Zira benim için asıl zafer bir kocanın anısını korumak değil, onun arkasından kendi öz evlatlarımın kirli bir oyununa karşı dimdik durarak kendi onurumu ve kimliğimi yeniden inşa etmekti. Ozan ve Meltem'in ne zaman isterlerse kapımın onlara açık olacağını, ancak bu kapıdan içeri adım attıklarında artık annelerini pasif bir kurban olarak değil, dürüstlüğün ve adaletin sarsılmaz bir temsilcisi olarak görmeleri gerektiğini ve bu yeni ilişkinin sadece saygı ve dürüstlük temelinde yükselebileceğini sessizce bilmelerini sağlamak benim için en büyük teselli olmuştu. Unutmayın ki hayatınızın en büyük ihanetiyle yüzleştiğinizde en büyük gücünüz duygusal bir yıkım yaşamak yerine sessizce, metodik ve hukuki bir kararlılıkla hareket etmenizdir. Zira adalet, feryatlarla değil, somut kanıtlarla ve sarsılmaz bir iradeyle tesis edilir. Ve bu irade size sadece çalınanları geri vermekle kalmaz. Aynı zamanda size kendi hikayenizi onur ve güçle yeniden yazma yetkisi verir.